En este video les voy a hablar de propiedades periódicas y para comprenderlas usaremos los conceptos de carga nuclear efectiva y configuración electrónica que hemos visto en los videos anteriores. Las propiedades periódicas de las que les voy a hablar son radioatómico e iónico, energía de ionización, afinidades electrónicas y electronegatividad. El radioatómico lo definimos como la distancia entre el núcleo y el electrón más externo, el orbital en el que se encuentra el electrón más externo. Los radios atómicos corresponden a los átomos aislados y están informados en la tabla periódica Sargent-Welch que les recomendé. Pero además van a encontrar los radios covalentes que están calculados como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos que estén enlazados. Y esos radios, al estar calculados de esa manera, como cuando existe una unión entre dos átomos para formar una molécula o un compuesto, los orbitales se interpenetran, la distancia será un poco menor. Por eso los radios covalentes que se encuentran en la tabla son un poco menores a los radios atómicos que corresponden a los átomos aislados. Si analizamos cómo varían el radio atómico de los elementos representativos, los elementos representativos recordamos que son los elementos del bloque S y los del bloque P, podemos ver que existe una disminución constante del radio de los elementos a lo largo de cada periodo. Acá analizamos en este periodo y podemos ver cómo van disminuyendo los radios atómicos y un aumento de radio atómico a medida que descendemos en cada grupo. Vamos a ver por qué estará ocurriendo esto. Cuando vamos desde un elemento al siguiente en la tabla periódica, lo que estamos haciendo es aumentando en una unidad el número atómico y por lo tanto estamos agregando un protón y un electrón. Pero al mismo tiempo dijimos que en cada periodo, vimos en el video anterior, que en cada periodo, a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, o sea que va aumentando el número atómico, va aumentando también la carga nuclear efectiva. Ese aumento de carga nuclear efectiva hace que los electrones de la capa de valencia estén atraídos más fuertemente por el núcleo y eso produce una reducción en el tamaño del átomo, porque esos electrones de la capa de valencia, si bien en un mismo periodo están todos ubicados en la misma capa electrónica, sin embargo, al ser mayor la carga nuclear efectiva que está actuando sobre los electrones de la capa más externa, los está atrayendo con mayor fuerza y hace que el tamaño relativo sea cada vez menor. Entonces vemos una disminución del tamaño del átomo a medida que aumentamos el número atómico a lo largo de cada periodo como consecuencia del aumento de la carga nuclear efectiva. Si analizamos lo que ocurre en cada grupo, vemos que hay un aumento del tamaño atómico y esto y habíamos visto que la carga nuclear efectiva varía poco, así que no puede ser esta la causa de la variación del tamaño atómico, sino que la causa del aumento del tamaño se debe a que al pasar de un periodo al siguiente se están ocupando capas electrónicas cada vez más externas y por lo tanto los átomos van siendo más voluminosos. Al pasar del litio al sodio, al potasio y a los distintos elementos que están en un mismo grupo, vamos agregando mayor número de capas electrónicas y de esa manera lo que está ocurriendo es que va aumentando el volumen y el tamaño de los átomos, porque como ya vimos anteriormente, a medida que aumenta el número cuántico principal, no solo aumenta la energía de los orbitales, sino también aumenta el tamaño de los orbitales. Así que a medida que vamos aumentando de periodo, aumenta el tamaño de los orbitales en donde se ubican los electrones. Lo mismo ocurre en cada uno de los grupos de los elementos representativos, como podemos ver acá. En el grupo 2 también aumenta el tamaño
del átomo a medida que descendemos por un grupo. En el grupo 13, 14, en todos va pasando lo mismo. A medida que aumenta el número de nivel electrónico ocupado por electrones, hay un aumento en el tamaño atómico. Si hacemos un análisis general y ahora también incluyendo los elementos del bloque D, vemos que en esta zona de la tabla la variación del tamaño atómico no es tan importante. ¿Por qué no hay una variación más importante del tamaño atómico? Porque los electrones que se están agregando cuando pasamos de un elemento al siguiente en un mismo periodo, se están agregando en la capa, en la subcapa D, en la capa electrónica N-1. Por lo tanto, esto no afecta tanto el tamaño atómico, porque se están introduciendo electrones en una capa más interna que contribuyen en 0,85 unidades de carga cada uno. No es que se están introduciendo esos electrones en la misma capa de valencia. En ese caso la contribución que hacía cada electrón es de 0,35 unidades de carga. En este caso los electrones están ingresando en una capa inferior, N-1, y por lo tanto el efecto que se produce es menor. Si nosotros los analizamos acá, podemos ver que cuando en el periodo en el que vamos del potasio al bromo, existe una disminución importante del tamaño al principio, pero después se aplana como consecuencia de la introducción de esos electrones en una capa más interna, de esta zona de los elementos de los metales de transición. Acá también podemos ver ese mismo efecto. Después vuelve a disminuir en la parte de los elementos del bloque P. Si comparamos el tamaño de los iones con el tamaño atómico, también vamos a ver que hay una diferencia considerable. Acá en esta diapositiva lo que estamos viendo es en gris el átomo neutro y en rojo el ion correspondiente, en este caso el catión correspondiente. Para los elementos del grupo 1, 2 y 13, que tienen tendencia a formar cationes, porque perdiendo 1, 2 o 3 electrones adoptan la configuración del gas noble más próximo y por lo tanto forman esos cationes estables. Si comparamos el radio del elemento atómico con el catión, vemos que hay una disminución importante en el valor. En el caso del litio atómico, el radio atómico es 1,52 angstroms. Angstrom es una unidad de longitud equivalente a 10 a la menos 10 metros. Y si lo comparamos con el litio catiónico, vemos que en este caso es 0,68 angstroms el radio del catión litio. Lo mismo ocurre si comparamos berilio con el berilio catión, que se reduce el radio de 1,13 angstroms a 0,31 angstroms, y en el caso del boro se reduce de 0,88 a 0,23 angstroms. O sea, en todos los casos, cuando formamos el catión es mucho más chico que el átomo neutro. Esto es porque estamos sacando el electrón de la capa de valencia y ahora el núcleo está ejerciendo su carga nuclear sobre los electrones en un nivel electrónico más bajo, porque sacamos en el litio el electrón de la capa de valencia 2s, y ahora los electrones que quedaron están en la capa 1s, que están sintiendo una carga nuclear efectiva mucho más grande. Esa mayor carga nuclear efectiva hace que los cationes sean mucho más chicos que los átomos neutros. Si pasamos a los elementos del grupo 10, de los grupos 16 y 17, vemos que en lugar de perder electrones
ganan electrones para adquirir la configuración de gas noble. Entonces en este caso se forman aniones en vez de cationes. En el caso del oxígeno adquiere la configuración de gas noble cuando gana 2 electrones y forma el óxido, y en el caso del flúor cuando gana un electrón y forma el fluoruro, y adoptan entonces de esta manera la capa completa de 8 electrones en la capa electrónica de valencia correspondiente. Y vemos que entonces el radio atómico del oxígeno es 0,73 y del óxido es 1,40. En este caso hay un aumento en el tamaño del anión, del radio aniónico, con respecto al valor del radio atómico. Para el caso del flúor vemos lo mismo, de 0,71 en el flúor pasa a 1,33 en el fluoruro. Entonces en los aniones, los elementos cuando forman los aniones aumentan de tamaño. El radio aniónico es mayor que el radio atómico para un mismo elemento. Si después comparamos los radios de los iones isoelectrónicos, es decir, aquellos que tienen el mismo número de electrones, pero van a tener distintos números atómicos, por supuesto, porque el número atómico, por más que se hayan agregado o sacado electrones, sigue siendo el mismo. Entonces podemos comparar los iones generados a partir del oxígeno, el fluoruro, el sodio catión, el magnesio y el aluminio. O sea, podemos decir que tenemos una serie isoelectrónica. Isoelectrónica entonces quiere decir que todos tienen el mismo número de electrones, pero difieren en la carga nuclear y en el número atómico, y por lo tanto en la carga nuclear efectiva. A medida que va aumentando la carga nuclear efectiva, el tamaño del ion va a ser menor. Entonces, si comparamos el óxido con el fluoruro, vamos a ver que el óxido es más grande que el fluoruro, 1,40 Armstrong contra 1,33 Armstrong. Y si comparamos el fluoruro con el catión sodio, que es isoelectrónico, vemos que el catión sodio todavía es más chiquito porque la carga nuclear efectiva va a ser todavía mayor. Y este, a su vez, es mayor que el del magnesio, que es 0,66 Armstrong, y mayor que el del aluminio, que es 0,51 Armstrong. Entonces, para iones isoelectrónicos, a medida que aumenta la carga nuclear efectiva, disminuye el radio del ion. Eso pasa con todas las series isoelectrónicas. De manera general, podemos decir entonces que los radios iónicos aumentan de la misma manera que los radios atómicos. Nada más que en este caso lo que tenemos que hacer es considerar en cada periodo o en cada grupo aquellos iones que tengan el mismo tipo de carga, o sea, comparar cationes entre sí y aniones entre sí, porque si comparamos cationes con aniones del mismo periodo vamos a encontrarnos con que los aniones son mucho más grandes, pero porque acá tenemos cargas negativas y acá tenemos cargas positivas. Pero entonces, si lo comparamos cationes entre sí, vemos que en cada grupo el tamaño de los cationes aumenta a medida que descendemos en el grupo, el tamaño de los aniones también aumenta a medida que descendemos en un grupo, mientras que el tamaño iónico aumenta hacia la izquierda en cada periodo, o disminuye hacia la derecha en cada periodo, para hacerlo igual que como lo habíamos hecho con los radios atómicos. Otra de las propiedades periódicas es la energía de ionización. Esta es la energía que tenemos que entregarle a un átomo neutro en fase gaseosa, para sacarle un electrón y transformarlo en el catión. Da una idea de con cuánta facilidad ese átomo se puede transformar en un catión, y en general los metales tienen una energía de ionización mucho más baja que la energía de ionización de los no metales, que son los elementos que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, mientras que los metales son los que están a la izquierda de la tabla periódica. Si nosotros nos fijamos cómo varía la energía de ionización en función del número atómico, acá tenemos graficada la primera energía de ionización, es decir, la energía necesaria para quitar el primer electrón de un átomo neutro, y versus el número atómico. Vemos que existe una tendencia a aumentar a lo largo de cada periodo.
vamos del hidrógeno al helio, existe un aumento considerable de energía de ionización, o sea, de energía necesaria para arrancar un electrón. Cuando en el segundo periodo vamos desde el litio al neón, también vemos que existe un aumento en la energía de ionización, y así sucesivamente en cada uno de los periodos vemos que existe un aumento de energía de ionización a medida que nos desplazamos hacia la derecha en cada periodo, o sea, a medida que va aumentando el número atómico en cada periodo. Por supuesto con algunas irregularidades, ahora vamos a analizar algunas de ellas, pero la tendencia general es a aumentar. Analicemos por qué aumentará la energía de ionización de cuando nos desplazamos hacia la derecha en un mismo periodo. Dijimos que la carga nuclear efectiva es la responsable de que queden más o menos fuertemente retenidos los electrones de la capa de valencia en el átomo. Cuanto más alta sea la energía de ionización, mayor va a ser la dificultad que se tenga para sacar ese electrón. En este caso, el electrón del neón se saca con una dificultad mucho mayor que el electrón del litio, que se saca mucho más fácilmente. Quiere decir que aquellos elementos a los cuales se les pueda sacar fácilmente un electrón necesitarán poca energía para poder sacarlos, porque ese electrón entonces está retenido por el átomo menos fuertemente que aquellos que necesitan una gran energía de ionización. En el neón, como tiene una carga nuclear efectiva muy alta, el electrón está retenido fuertemente y necesitamos aplicarle una energía muy alta para poder sacárselo, mientras que al litio está retenido mucho más débilmente y por lo tanto la energía necesaria para arrancar ese electrón es mucho menor. Lo mismo pasa en cada uno de los periodos. Siempre los alcalinos pueden perder ese electrón con mucha mayor facilidad que los gases nobles, que son los que pierden el electrón con mayor dificultad. Para cualquiera de los periodos siempre vemos que los que requieren la mayor energía de ionización son los gases nobles y las menores energías de ionización corresponden a los metales alcalinos. Entonces la tendencia general que podemos observar es un aumento de energía de ionización a medida que nos desplazamos a la derecha en cada periodo, y por el otro lado también tenemos un aumento de la energía de ionización hacia arriba en cada grupo. Esto es porque a medida que descendemos en un grupo el átomo se hace más voluminoso, el electrón más externo está más alejado del núcleo y porque el tamaño del átomo es mucho más grande, está en un periodo más alto de la tabla periódica y por lo tanto en un nivel electrónico mucho más alejado del núcleo, y por lo tanto ese electrón es mucho más fácil de sacar que un electrón de un átomo que esté en un periodo inferior. Es por eso que el tamaño del átomo es el que más está influyendo sobre la energía de ionización a lo largo de un grupo, mientras que a lo largo de un periodo el que está determinando el aumento en la energía de ionización es el aumento en la carga nuclear efectiva. Como les dije anteriormente, existen algunas discontinuidades en la tendencia general a aumentar de la energía de ionización a lo largo de un periodo. Por ejemplo, si analizamos lo que ocurre en el segundo periodo, vemos que cuando pasamos del berilio al bromo, en vez de haber un aumento de energía de ionización con el aumento en el número atómico, existe una disminución de energía de ionización. Eso tiene que ver con la configuración electrónica que tienen estos dos átomos. En el caso del berilio, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, o sea que estaríamos sacando uno de estos electrones de la capa de valencia, un electrón que está en un orbital 2s. En el caso del boro, lo que estaríamos sacando con la primera energía de ionización es el electrón que se encuentra en un orbital 2p. Siempre el electrón que se saca con la primera energía de ionización es el electrón
de la subcapa más externa. Entonces en este caso la más externa es la subcapa 2p. Entonces acá estaríamos sacando un electrón de un orbital 2p y acá estaríamos sacando un electrón de un orbital 2s. Como el orbital 2p tiene está más alejado del núcleo que el orbital 2s, es más fácil sacar este electrón del boro que del berilio, y por eso se produce esta disminución de energía de ionización cuando pasamos del berilio al boro. Lo mismo vemos acá, esta discontinuidad al pasar del nitrógeno al oxígeno. Si nos fijamos las configuraciones electrónicas del nitrógeno y el oxígeno, vemos que en la capa de valencia el nitrógeno tiene 2 electrones en un orbital 2s y 3 electrones en los orbitales p, mientras que en la capa de valencia del oxígeno tenemos 2 electrones s y 4 electrones p. Por lo tanto, acá tenemos una subcapa P semillena, o sea, con la mitad del número máximo de electrones que puede haber en las capas P, subcapas P, mientras que en el oxígeno tenemos una subcapa parcialmente llena porque tenemos 4 electrones. Les dije anteriormente en otro video que las subcapas semillenas son particularmente estables, entonces se hace más difícil sacar un electrón de una subcapa semillena que de una capa parcialmente llena, y es por eso que al oxígeno se le puede sacar más fácilmente ese cuarto electrón que uno de los electrones del nitrógeno, y por eso se produce esta discontinuidad en la tendencia general de las energías de ionización de los elementos del segundo periodo. En esta otra diapositiva lo que estamos comparando son energías de ionización sucesivas para elementos de los grupos 1, 2 y 13. En el primer caso vemos las energías de ionización del potasio. La primera energía de ionización vale 418 kJ por mol, mientras que la segunda energía de ionización vale 3051 kJ por mol. Esto quiere decir que se produce un aumento considerable cuando pasamos de sacar el primer electrón a sacar el segundo electrón. Este aumento considerable se debe a dos factores. El primero es porque el segundo electrón se lo tenemos que sacar a un átomo que ya está positivo, a un ion que es positivo, porque el primer electrón se lo sacamos al átomo neutro, formamos el catión, y para pasar a sacar el segundo electrón le tenemos que quitar un electrón a un catión potasio. Ahora, además de eso, el segundo electrón lo vamos a sacar de una capa más interna, porque el potasio es del grupo 1, el electrón de valencia está en un orbital s, el segundo electrón que vamos a sacar va a estar en una capa n-1. Por lo tanto, la fuerza con la que va a estar retenido ese electrón de una capa más interna va a ser mucho más grande que la fuerza con la que está retenido el electrón de la capa más externa, y por eso se da este salto importante de energía. Lo mismo pasa para el sodio, que pasamos de 494 a 4562, o sea, aumenta unas 10 veces la cantidad de energía para sacar el segundo electrón, y acá más de 10 veces para el litio, que pasa de 519 a 7298 kJ por mol. Si vamos a los elementos del segundo grupo, del grupo 2, vemos que podemos sacar el primer electrón aplicando una energía de 900 kJ por mol. Es un poco mayor que la del grupo 1 porque ahora la carga nuclear efectiva es mayor. Estamos a la derecha de los elementos del grupo 1 cuando estamos en el grupo 2, y entonces la energía es un poco mayor porque la carga nuclear efectiva es más grande. Cuando queremos sacar el segundo electrón, esa energía es mayor que la primera energía de ionización porque efectivamente estamos sacando un electrón de un átomo de un ion positivo. Entonces, como les dije anteriormente, es más difícil sacar el segundo electrón. Pero si vemos, el salto no es tan grande. Pasamos de 900 a 1757 kJ por mol. Aumenta pero un poco, al doble. No aumenta muchas veces, sino simplemente al doble. Se puede sacar eso, entonces 2 electrones del berilio sin requerir un salto energético importante. Ahora, cuando queremos sacar el tercer electrón, bueno, la energía tiene que ser mayor porque ahora se lo estamos sacando un catión dipositivo, pero
el aumento de energía es considerable, porque pasamos de 1757 kJ ahora a 14.800. Entonces se da un salto importante. ¿Por qué? Porque ese tercer electrón va a estar en una capa más interna, la n-1, y por lo tanto se requiere mucha mayor energía para sacar ese electrón más interno. Y si vamos al boro, que está en el grupo 13 y que tiene 3 electrones de valencia, vemos que podemos sacar esos 3 electrones de valencia a energías próximas entre sí, 799, 2400, 3660 kilojoules, pero cuando queremos sacar el cuarto electrón, que está en una capa más interna, se produce el gran salto de energía y tenemos que aportar 25.000 kilojoules para poder sacarlo. O sea, esto que nos quiere decir que se pueden sacar con energías no tan altas hasta el número de electrones que se encuentran en la capa de valencia. Después ya se requieren energía muchísimo más altas para poder sacar los electrones de las capas más internas. Esto nos da una idea de cuáles van a ser los estados de oxidación máximos que vamos a tener para cada uno de los elementos, ya que cada uno podrá perder tantos electrones como tenga en su capa de valencia. Los elementos del grupo 1 perderán un electrón, los del grupo 2, 2 electrones, los del grupo 13, 3 electrones para formar los iones mono, di o tripositivos respectivos, sin requerir un gran incremento de energía. Cuando se quiera formar un ion con una carga mayor para cualquiera de los elementos de esos grupos, tendrá que aplicarse una energía mucho más importante. En esta tabla están resumidos entonces los valores de las distintas energías sucesivas de ionización para los elementos del tercer periodo, desde el sodio hasta el argón. Y vemos que el sodio, que es del grupo 1, entonces puede perder un electrón gastando una energía que no es tan alta, pero ya cuando queremos sacar el segundo electrón se hace mucho más difícil y se produce el gran salto de energía. El magnesio, que es del grupo 2, pierde hasta 2 electrones a energías que no son tan altas. Para el tercer electrón de una capa más interna ya se requiere mucha más energía. En el caso del aluminio, hasta 3 electrones, que son los electrones de la capa de valencia, y después se produce el gran salto de energía para sacar los electrones de las capas más internas. El silicio hasta 4 electrones porque son los de la capa de valencia, el fósforo hasta 5 electrones porque es del grupo 15, tiene 5 electrones en la capa de valencia y entonces los podemos sacar sin saltos energéticos tan importantes. El salto energético se da para sacarle el sexto electrón que está en la capa más interna. En el azufre podemos sacar hasta 6 electrones de la capa de valencia sin saltos tan grandes de energía. Al cloro podríamos sacarle hasta 7, pero bueno, acá no está el séptimo porque se cortó la tabla, y al argón hasta 8 porque en el octavo está el séptimo y el octavo están fuera de la tabla. Ahora, lo que sí podemos ver es que a medida que vamos desplazándonos hacia la derecha en la tabla periódica, o sea, vamos aumentando el número atómico en un mismo periodo, los valores de las energías de ionización van aumentando conforme aumenta la fuerza, la carga nuclear efectiva de cada uno de los elementos del periodo 3. Y eso va a ocurrir en todos los periodos, o sea que en cada periodo vamos a tener un aumento en la energía de ionización a medida que nos desplazamos hacia la derecha, y van a poder quitarse tantos electrones como tenga ese elemento de cada grupo en la capa de valencia sin requerir grandes saltos de energía, y eso va a determinar cuál es el número de oxidación máximo que va a poder tener cada elemento, porque va a coincidir con el número de electrones que tenga en la capa de valencia. La otra propiedad de la que les quería hablar es la afinidad electrónica. En este caso, la afinidad electrónica es la energía liberada, por eso la ponemos de este lado, es la energía liberada cuando se le agrega un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso. Y en este caso, entonces, en vez de un catión, lo que se forma es un anión. Agregamos un electrón a un átomo neutro, formamos un anión, y en este caso se libera energía. Entonces, una electroafinidad alta indica que el átomo tiene una gran capacidad para
formar un anión. En cambio, cuando hablábamos de energía de ionización alta, quería decir que teníamos que entregar mucha energía al átomo para poder quitarle ese electrón. Un elemento que tiene una energía de ionización muy alta es difícilmente ionizable, mientras que un elemento que tiene una electroafinidad muy alta es fácilmente incorpora el electrón para formar el anión. Simplemente porque en un caso la energía es positiva, es energía entregada al átomo, y en este caso es la energía liberada por el elemento cuando toma un electrón. Si comparamos cómo a lo largo con el número atómico cómo va variando la afinidad electrónica, acá tenemos en las ordenadas afinidades electrónicas que tienen signo negativo porque, como les dije, es energía liberada y por lo tanto acá está puesta con signo negativo. En función del número atómico vemos que hay una tendencia a aumentar a lo largo de cada periodo hasta el grupo 17 de los halógenos. Los gases nobles tienen muy poca tendencia a incorporar un electrón y por lo tanto están dentro de las electroafinidades mayores que 0 y por eso están fuera de la escala de esta gráfica. Y o sea que es muy difícil introducir un electrón en un gas noble, porque tendríamos que estar introduciendo un electrón en una capa más externa, porque tienen la capa de valencia llena. Pero podemos ver que en general existe un aumento a lo largo de cada periodo de la electroafinidad, pero con muchas más discontinuidades que las que había en la energía de ionización. Entonces acá vemos las tendencias generales que hay en cada uno de los periodos hasta los halógenos. Los halógenos son los que tienen las electroafinidades más grandes, que en realidad es más negativas. ¿Y qué quiere decir? Mayor electroafinidad o más negativa la energía liberada, quiere decir que tienen la mayor facilidad para incorporar un electrón. Los halógenos son del grupo 17, incorporan ese electrón, adquieren la configuración de gas noble, tienen una gran tendencia a tomar un electrón y formar los aniones correspondientes, y por eso son los que liberan mayor cantidad de energía cuando se les introduce el electrón. Acá estamos en esta tabla, podemos comparar los valores de energía correspondientes a la afinidad electrónica de los 10 primeros elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno al neón. Y a la derecha vemos las configuraciones electrónicas de estos elementos. Y los elementos que están indicados en azul, el helio, berilio, el nitrógeno y el neón, tienen electroafinidades positivas. Vemos acá positiva, para el berilio positiva, nitrógeno y el neón tienen afinidades electrónicas positivas. Si nos fijamos cuál puede ser la razón por la cual la afinidad electrónica es positiva en estos casos, podemos ver que en el caso del helio, del berilio y del neón es porque tienen completa una subcapa. Bueno, en este caso tienen completa la capa electrónica de valencia, y acá tienen completa también la capa electrónica de valencia, tanto el helio como el berilio. Mientras que en el caso del nitrógeno tienen semillena la subcapa P de la capa de valencia. Dijimos que las subcapas semillenas son configuraciones particularmente estables y por lo tanto introducirle un electrón implica romper esa configuración estable, porque ahora la transformamos cuando le agregamos un electrón en una subcapa parcialmente llena. Entonces por eso en ese caso la afinidad electrónica es positiva. En todos los otros también es positivo porque hay que agregar un electrón en un orbital más externo, de una capa más externa. Acá sería un electrón entraría en un orbital 3s, y acá en una subcapa más externa tendría que entrar en la 2p, y acá tendría que entrar en la 2s. Entonces cuando tiene que entrar ese nuevo electrón en una capa electrónica más o subcapa electrónica más externa, la afinidad electrónica es positiva.
En todos los otros casos, la afinidad electrónica es negativa, se libera energía cuando se introduce el electrón en el átomo del elemento correspondiente. La tendencia general de la afinidad electrónica entonces es a aumentar a medida que nos desplazamos hacia la derecha en cada periodo como consecuencia del aumento de la carga nuclear efectiva. La discontinuidad se da en el caso de los gases nobles por la razón que indiqué anteriormente y en todos aquellos en donde el valor es positivo, porque estaría introduciéndose un electrón, en este caso que está rompiendo la configuración estable de subcapa semillena, o en este otro caso porque le estaríamos introduciendo un electrón en una subcapa más externa. Bueno, salvando esas discontinuidades, podemos decir que la tendencia general es a aumentar a medida que nos desplazamos hacia la derecha en la tabla periódica. Y por el otro lado, la facilidad para agregar un electrón a un átomo también aumenta hacia arriba en cada grupo, porque a medida que es más chiquito el átomo va a ser más fácil introducirle un electrón, porque va a estar más atraído por el núcleo que en uno más voluminoso, en donde ese electrón es poco atraído por el núcleo. Veamos qué es lo que pasa con la segunda afinidad electrónica. En la primera afinidad electrónica dijimos para aquellos elementos que tienen una buena electroafinidad, como por ejemplo los elementos de los grupos 16 y 17 que toman que toman un electrón liberando energía. Veamos qué es lo que pasa cuando los elementos del grupo 16 toman un segundo electrón. Porque, como sabemos, el oxígeno tiende a formar óxidos y el óxido es el anión dinegativo del oxígeno. Entonces, cuando toma el primer electrón, el oxígeno libera 144 kJ por mol, o sea, libera energía, forma el anión oxígeno. Cuando le queremos agregar el segundo electrón para formar el óxido, ahora vemos que la energía es positiva, se consume energía, no se libera energía, sino que tenemos que darle energía, ejercer un trabajo para introducir ese segundo electrón dentro del átomo de oxígeno, del anión oxígeno. ¿Por qué será que este segundo valor es positivo? Bueno, porque ahora estamos introduciendo un electrón que es negativo a un anión que es negativo. Las cargas de igual signo tienden a repelerse y por lo tanto, si queremos acercar este electrón al anión oxígeno, tendremos que hacer un trabajo para vencer esa repulsión electrostática que existe entre el anión oxígeno y el electrón. Una vez que vencemos esa repulsión electrostática, el electrón entra en el oxígeno. Entonces esto, en buena parte, representa ese trabajo que tenemos que hacer para lograr introducir ese electrón adentro del anión oxígeno y formar el óxido, que es estable y que es el anión más estable del elemento oxígeno, porque tiene la configuración del gas noble correspondiente. La otra propiedad periódica de la que les quiero hablar, si bien esto lo vamos a retomar después con detalle cuando veamos enlace, es la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí los electrones, pero cuando está combinado con otro átomo, cuando está unido a otro átomo formando un compuesto químico. Esta entonces no es una propiedad de los átomos aislados. Todas las otras propiedades que estuvimos viendo, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radioatómico y iónico, eran propiedades de los elementos de los átomos aislados. Acá es la propiedad de un átomo, pero cuando está unido a otro, o sea, cuando está formando un compuesto. La electronegatividad es un concepto relativo, o sea, no es una propiedad medible como lo son la energía de ionización y la afinidad electrónica, que son cantidades de energía que se pueden medir, sino que es una escala arbitraria que propuso Pauling, otorgándole al flúor el número máximo, 4,
y a todos los demás elementos de la tabla periódica un valor relativo a ese número máximo, de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga para atraer electrones entre sí cuando forman distintos compuestos. Una consecuencia importante de la electronegatividad es que cuando se forma una unión entre los átomos de dos elementos, los electrones serán atraídos por estos átomos de manera diferente, y de acuerdo a esa diferencia de electronegatividad que existan entre ellos, el compuesto va a poder ser iónico o covalente. Covalente quiere decir que los electrones estén compartidos entre los dos átomos, y iónico quiere decir que los electrones son transferidos desde un átomo al otro. Para que se forme el compuesto iónico, la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos debe ser alta para que se pueda transferir el electrón desde un átomo al otro. Esto lo vamos a ver cuando veamos enlace iónico, pero como es una propiedad que va variando a lo largo de la tabla periódica, se la incluye dentro de las propiedades periódicas. Bueno, veamos cómo varía la electronegatividad. Dijimos que el valor máximo de electronegatividad lo tiene el flúor. Si nos fijamos, la variación de electronegatividad en la tabla periódica es la misma que la electroafinidad. La diferencia entre electronegatividad y electroafinidad es que la electronegatividad se aplica a los elementos cuando están formando compuestos, mientras que la electroafinidad se aplica a los átomos aislados. Entonces acá, a medida que nos desplazamos a la derecha de la tabla periódica, vemos que hay un aumento en la electronegatividad. El máximo lo tiene el flúor, mientras que el valor mínimo de electronegatividad lo tienen los alcalinos más voluminosos, que al mismo tiempo son los que tienen la electroafinidad más baja. O sea que la tendencia que se observa es la misma que para la electroafinidad, nada más que ahora se aplica a los elementos cuando están enlazados, y por el otro lado la escala que se utiliza es distinta. Acá están los números, o sea, la electronegatividad varía entre 0,8, que es el valor mínimo que le corresponde al francio, y 4, que le corresponde como valor máximo al flúor. Entre esos dos valores, 0,8 y 4, varían los valores de todos los elementos de la tabla periódica. Como les decía antes, la diferencia de electronegatividad que existen los distintos compuestos es importante para determinar si un compuesto es iónico o covalente. Pauling determinó que cuando la diferencia de electronegatividad es 1,7, el porcentaje de carácter iónico de un compuesto es del 50%. O sea que esta es una gráfica que relaciona el porcentaje de carácter iónico con la diferencia de electronegatividad, lo que está acá en rojo, y definió que el valor de 1,7 es el que corresponde al 50% de carácter iónico. Por lo tanto, todos aquellos compuestos en los que los elementos tengan una diferencia de electronegatividad mayor que 1,7 se pueden clasificar como compuestos iónicos, mientras que aquellos que tienen una diferencia de electronegatividad menor a 1,7 se pueden clasificar como compuestos covalentes. Entre los compuestos que vemos acá, que son los halogenuros alcalinos, podemos ver que todos ellos son iónicos, algunos más iónicos que otros, tienen mayor porcentaje de carácter iónico, como el fluoruro de litio o el fluoruro de potasio, porque tienen una diferencia de electronegatividad muy grande. Los otros tienen menor porcentaje de carácter iónico, y ya vamos a ver qué es eso lo que quiere decir. En el caso de los halogenuros de hidrógeno y los halogenuros de halógeno, como por ejemplo el cloruro de yodo o el bromuro de yodo, son compuestos
que se pueden considerar covalentes y los tenemos con una diferencia de electronegatividad menor que 1 y con un porcentaje de carácter iónico que está por debajo del 20%. Entonces estos son compuestos que podemos considerar covalentes. Como consecuencia de las propiedades periódicas y de las propiedades de los elementos, estos se pueden clasificar en metales, no metales y metaloides. Los que están en amarillo en la tabla son los metales, y vemos que son la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales. En azul están los no metales, que son el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, o sea, varios de los halógenos, azufre, selenio, fósforo y el hidrógeno. Y después tenemos los metaloides, que son los que tienen un comportamiento intermedio entre ambos. En general, los metales tienen energías de ionización baja, forman cationes con facilidad. Los no metales tienen energías de ionización altas, tienen electroafinidad alta, tienen electronegatividad alta y tienen cargas nucleares efectivas altas. Entre ellos forman compuestos covalentes y cuando se unen a los metales forman compuestos iónicos en general. Los metales, por otro lado, se caracterizan por formar óxidos con el oxígeno, que es un no metal, y esos óxidos tienen carácter básico y quiere decir que cuando reaccionan con agua forman hidróxidos, mientras que los no metales forman oxoácidos y tienen un comportamiento ácido en agua. Los metaloides se pueden comportar como metales o no metales y por eso están clasificados de esta manera, porque tienen un comportamiento intermedio entre los dos. Entonces, resumiendo todas las propiedades periódicas que hemos analizado, incluyendo el carácter metálico, vemos que si esto lo tomamos también como una tendencia, hacia la derecha y arriba de la tabla, hacia arriba de la tabla periódica, aumenta el carácter no metálico, mientras que el carácter metálico aumentará hacia la izquierda y hacia abajo en la tabla periódica. Los gases nobles quedan afuera de toda esta clasificación, metales y no metales, son gases nobles y es una clasificación aparte. Entonces, en resumen, decimos que la afinidad electrónica y la energía de ionización aumentan a medida que aumenta el número atómico en cada periodo, mientras que el radio atómico disminuye en esa misma dirección. La energía de ionización y la afinidad electrónica aumentan en cada grupo a medida que ascendemos en el grupo y el átomo se hace más pequeño, es más difícil de ionizar, de sacarle un electrón, y también es más fácil introducir un electrón adicional. Y el radio atómico disminuye en esa dirección, y el carácter metálico entonces tiene este comportamiento diagonal en donde aumenta hacia el vértice superior derecho el carácter no metálico y hacia el vértice inferior izquierdo aumenta el carácter metálico. Bueno, con esto terminamos todo lo que corresponde a propiedades periódicas, y el próximo video, si Dios quiere, será sobre el tema estado gaseoso.